Bueno, muy buenas tardes para todos. De nuevo, muchísimas gracias por conectarse a este Summer académico. Le damos la bienvenida a todos los asistentes de este evento, a todas las personas que se conectaron de otras clínicas, a todos los que están conectados de la clínica Domer. Les recordamos que este es un espacio liderado por el doctor Jonairo Gutiérrez con el fin de aportar a la educación de todas las personas. Este es un tema que vamos a seguir tratando todos los meses, encuentro con los endocrinólogos. Hoy nuestro tema es la insulinoterapia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les recordamos que deben apagar las cámaras y los micrófonos para que la presentación salga de la mejor manera. A continuación les vamos a enviar un link de asistencia para que por favor lo diligencien y también si tienen alguna duda o si tienen preguntas pueden levantar la mano o realizarlas al finalizar la charla. Le damos entonces la bienvenida a nuestro ponente Jonairo Gutiérrez. Él es el médico internista endocrinólogo de nuestra clínica Domer y también es docente de endocrinología y metabolismo de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, doctor, y bienvenidos a todos. Doctor, qué pena, recuerde activar el micrófono, que no lo estamos escuchando. Debemos reflejar a nuestros usuarios. Entonces, para comenzar, les voy a presentar una historia de institución. Ahora sí Ahora sí le estamos escuchando. Muchas gracias. Quiero darle el agradecimiento a la clínica por permitirme este espacio para compartir con ustedes y también a la Universidad de Antioquia por generar pues, como estos espacios académicos. Este es un tema que normalmente vengo haciendo cada año con los residentes de medicina interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y quise en esta ocasión compartirlo con el público. Espero que sea de su agrado. Es un taller en el cual a partir de un caso clínico simulado vamos a tratar de aplicar los conocimientos que tenemos en la actualidad respecto al manejo de la insulinoterapia. Espero pues que les guste. Es un taller con un fin netamente educativo. No es mi intención hacer una revisión de la literatura médica ni hablar acá de evidencia, sino tratar de hacerlo de una forma más práctica. Así vamos a ver algunos aspectos importantes, sobre todo de las guías de manejo que tenemos en la actualidad y a partir de ahí entrar en materia con nuestro caso. Como introducción, importante pues tener presente que estamos cumpliendo 100 años de la terapia con insulina desde que estos doctores, Bendy y Banting, descubrieron la molécula ya hace 100 años a partir de experimentos con perritos y después con humanos. Empezaron a ver la mejoría en aquellos con muchos pacientes que ya estaban condenados a muerte por la enfermedad, por la diabetes, hasta ese momento irreversible, y como muchos de esos pacientes que empezaron a recibir esta molécula empezaron a tener una mayor supervivencia y lograron una vida con una buena calidad durante muchos años. Entonces, hoy recordando su memoria y teniendo pues presente que hemos tenido muchos avances en cuanto al tratamiento con estas moléculas, por lo cual debemos pues, recordarnos y seguir adelante en el tratamiento con nuestros pacientes. Entonces tenemos varios tipos de insulina a lo largo de la historia. Podemos encontrar tanto insulinas de acción corta como insulinas de acción larga. Vemos que en la actualidad tenemos varias moléculas. Pasamos de tener insulinas de acción intermedia como la NPH a tener insulinas de acción larga, análogas como la insulina de Temir, la insulina Glargina U100, y en los últimos años el nacimiento de unas insulinas de última generación como lo son la insulina Glargina U300 y la insulina Degludec, que tienen unas características más especiales que les permiten tener una vida media más larga, alrededor de 30 a 36 horas en el caso de la insulina Glargina
U300 y hasta 42, 46 horas en el caso de la insulina de Gludec. Aparte de eso, tener también una menor variabilidad glucémica, lo cual es muy importante también para nuestros pacientes. Disculpen un segundo, por favor. Una menor variabilidad glucémica y también un menor riesgo de hipoglucemias comparados con las insulinas convencionales. Tenemos también unas mezclas de insulinas de acción corta con insulinas de acción larga en nuestros medios, pero realmente es poco el uso que tenemos de estas moléculas, ya que es un poco complejo manejarlas debido a que se tienen que tener unos esquemas de alimentación muy rígidos y hacer ajustes en las moléculas es un poco complejo también porque puede facilitar fenómenos de hipoglucemia en algunos momentos del día. Entonces, en la práctica, por lo menos a nivel personal, es muy poco lo que las utilizamos. Tenemos también unas insulinas de acción corta. Clásicamente tenemos la insulina regular o cristalina, que tiene un inicio de acción alrededor de 1 hora, un pico a las 2-4 horas y una duración de acción a 8 horas. Entonces, si ustedes miran, es una insulina prandial, pero puede tener un componente basal con la siguiente comida. Y hemos venido conociendo los análogos de acción rápida, Aspar, Lispro, Glulicina, que en general tienen un inicio de acción muy rápido, entre 15 a 30 minutos, con un pico alrededor de 1 hora y una duración de acción de aproximadamente 4 horas, que con respecto a la insulina regular tienen una ventaja en una menor inducción de hipoglucemias, aunque puede que no haya mucha diferencia en el control glucémico. Tenemos también recientemente la introducción de una Aspar ultra rápida, la cual tiene una duración de acción de alrededor de 2 horas, pero en este momento no la tenemos en nuestro medio, por eso no la traigo en la gráfica. Y en otras partes del mundo tenemos otras opciones para el manejo de insulina de acción corta, como es el caso de la insulina inhalada en algunos países del mundo. Para repasar algunas de las características de estas insulinas, en general, la insulina regular empieza a actuar luego de 30 a 60 minutos, un pico alrededor de 2 horas y una duración de acción, como ya vimos, de 6 a 8 horas. Las insulinas análogas en general son muy similares, empiezan a actuar alrededor de los 15 minutos y tienen un pico que está alrededor de 1 hora y una duración de acción de alrededor de 4 horas. Las insulinas de acción intermedia o acción larga, la NPH empieza a actuar alrededor de las 4 horas, un pico entre 5 a 6 horas y una duración de acción que puede ser de 13 hasta 24 horas en algunos pacientes. La glargina U100 empieza a actuar alrededor de las 2 horas, tiene un pico muy pequeño, por eso generalmente se considera que no tiene pico y una duración de acción de 24 horas, aunque en un porcentaje muy pequeño de pacientes puede no tener esa duración de 24 horas y tener un poco más corta. La insulina de Temir también empieza a actuar alrededor de las 2 a 3 horas, tampoco tiene un pico significativo y su duración de acción va a depender mucho de la dosis. En general, cuando son dosis bajas, menores de 0.4 unidades por kilo día, su duración de acción puede estar alrededor de 24 horas. Cuando son dosis más altas, por encima de 0.4 unidades por kilo día, puede tener una duración de acción más parecida al de la NPH de 16 unidades al día y por eso un porcentaje importante de los pacientes pueden requerir hasta 2 dosis al día. La glargina U300 también tiene un inicio de acción alrededor de 3-4 horas, no tiene pico y como ya habíamos mencionado, su duración de acción es de 30 a 36 horas. A diferencia de la glargina U100, esta es una insulina mucho más concentrada, lo que hace que cuando se aplica en el tejido celular subcutáneo, se forma una mayor cantidad, se deposita una mayor cantidad de insulina. Esa insulina se va a demorar mucho más para pasar a la circulación y eso hace que sus concentraciones sean mucho más estables en sangre y por eso tiene una duración de acción mucho más larga. La insulina de Gludec que tenemos en nuestro medio, la U100, hay también una presentación de U200 que no tenemos en el país, tiene una duración de acción de 2.5, un inicio de acción a las 2 a 3 horas, no tiene pico y una duración de acción de 42 a 48 horas. Similar a lo que pasa con la insulina de Temir, esta insulina tiene un radical de carbonos, en este caso mucho más largo que el de la insulina de Temir,
que hace que se unan a la albúmina, y eso permite que tenga una vida media más larga, y por esa razón de ahí se va a difundir a los tejidos. Esta es la insulina con la acción más larga. De hecho, inicialmente cuando se empezaron los estudios se pensaba que se podía aplicar una vez por semana, pero finalmente quedó como una insulina para aplicarse una sola vez al día. A diferencia de las otras insulinas, estas dos, tanto glargina U300 como insulina de Gludec, tienen la característica de la flexibilidad, que se puede, es decir, se pueden aplicar con una variabilidad entre alrededor de 6 horas en el caso de la glargina U300 y de 8 horas en el caso de la insulina de Gludec con respecto a un horario de aplicación, sin que eso vaya a relacionar con una alteración en sus concentraciones ni una variación en las mediciones de glucosa sanguínea. Entonces, en personas que tengan que hacer viajes, en personas que tengan horarios muy variables, usted puede jugar con esa hora de aplicación de la insulina sin que eso se vaya a asociar a un descontrol glucémico, cosa que no pasa con estas otras insulinas, en las cuales usted siempre se tiene que aplicar la insulina en el mismo momento del día, y en el caso de la NPH, pues estrictamente a la misma hora antes de acostarse. En los últimos años hemos venido teniendo muchos avances en la terapia con insulina, y uno de ellos es la terapia combinada de insulina basal con una molécula de GLP-1, como es el caso de esta molécula, que es la combinación de insulina glargina con lixisenatide. Entonces, esta tiene una dosis más baja de 10 unidades de insulina glargina con 5 microgramos de lixisenatide. Tenemos dos presentaciones en nuestro medio, una que es de pen amarillo, que va de 10 unidades hasta 40 unidades de insulina con 20 unidades de lixisenatide. En esta es la presentación que tenemos en el mercado. Una unidad de insulina, la relación es 2 unidades de insulina por cada microgramo de lixisenatide. Entonces podríamos tener una dosis máxima de insulina de 40 unidades con 20 microgramos de lixisenatide. Aquí la dosis tope nos la va a dar el GLP-1, en este caso el lixisenatide, y yo podría empezar la insulinización de mi paciente con este medicamento, arrancando como arrancamos con la mayoría de insulinas con una dosis de 10 unidades. O también puede ser una alternativa para aquellos pacientes que están con una insulina basal combinada con otros medicamentos, en los cuales no he logrado un buen control de metas de mi paciente, y en ese caso, si el paciente tiene entre 20 a 30 unidades, voy a arrancar con 20 unidades de este medicamento. Si el paciente tiene más de 30 unidades, en este caso voy a utilizar el pen verde, que empieza con 30 unidades de insulina y 10 microgramos de lixisenatide, y va a llegar a una dosis tope de 60 microgramos, de 60 unidades, con 20 microgramos de lixisenatide. La titulamos como si fuera una insulina, si vamos a hacer los ajustes de insulina, como lo hiciéramos con cualquier otra insulina, y la limitante va a ser la dosis de GLP-1, entonces la dosis máxima de insulina en este caso sería 60 unidades. Aquí la relación es 3 unidades por cada microgramo de GLP-1. Esta es una de las moléculas que tenemos, entonces recordemos insulina glargina con lixisenatide, y la otra molécula que tenemos es insulina de Gludec combinada con liraglutide. En esta, la relación es una unidad de insulina de Gludec más 0.036 miligramos de liraglutide, y aquí la dosis máxima de insulina es de 50 unidades con 1.8 miligramos de liraglutide. Entonces, si vamos a empezar a insulinizar a un paciente, la dosis inicial serían 10 unidades, y si el paciente viene con insulina previamente o inclusive con un esquema basal bolus, podríamos pasarlo a esta molécula a una dosis de 16 unidades al día. Entonces, estas últimas premezclas de insulina basal con GLP-1 las podemos usar de entrada en un paciente al que yo quiera insulinizar, y en este caso, ¿cuál sería el escenario más clásico? Un paciente que tenga terapia oral, generalmente con 2 o más fármacos, que puede ser un fármaco oral y un fármaco inyectable diferente a la insulina, o un paciente que viniera con una terapia con un GLP-1, un fármaco oral por separado, podríamos hacer el switch a esta terapia, o en un paciente que ya viniera con una terapia insulínica,
ya sea combinada con ya sea que viniera con insulina basal, como una alternativa al esquema basal plus o basal bolus que ya vamos a ver más adelante, o un paciente que estuviera en una terapia con insulina basal y antidiabéticos orales, o en pacientes que tuvieran un esquema basal bolus, en los cuales yo quiero simplificar su esquema por el riesgo de hipoglucemia, o en pacientes muy ancianos para que no tengan que funcionarse tantas veces al día, o porque tienen una polifarmacia, un síndrome demencial, y esto me puede mejorar la adherencia del paciente al tratamiento, serían muy buenos candidatos para este tipo de moléculas. Entonces, repasemos cuáles son los esquemas de insulina que tenemos en la actualidad. El más clásico y con el que generalmente vamos a empezar el tratamiento en la mayoría de nuestros pacientes es con el uso de una insulina basal, o puede ser la premezcla que acabamos de ver de insulina con GLP-1 asociada a los fármacos orales, ¿sí? Generalmente metformina, un inhibidor de PP4 o un inhibidor de SGLT2 o inclusive hasta una sulfonilurea, aunque en estos casos uno preferiría no utilizar una sulfonilurea, pero si lo tiene que hacer, pues entonces se utiliza la sulfonilurea a una menor dosis o preferiblemente se modificaría, se cambiaría por otro tratamiento. Pero yo también podría empezar la insulinización en mi paciente, dejándolo con fármacos orales y empezándole un esquema con insulina prandial antes de las comidas. Existe evidencia para eso y de hecho los estudios de donde sale este esquema eran pacientes que utilizaban sulfonilurias a los cuales se le adicionaban insulina prandial antes de las comidas. También puede utilizar una premezcla de insulina de acción corta con insulina de acción rápida, aplicando 2 dosis al día y combinándola con fármacos orales. Como les explicaba previamente, este es un esquema que no utilizamos mucho en la actualidad y en caso de ser necesaria, porque no tenemos un buen control metabólico o el paciente requiere esquemas un poco más intensivos, podemos utilizar los siguientes esquemas. Existe el esquema basal plus. En ese esquema yo tengo a mi paciente que viene con una dosis de insulina basal, tiene un buen control de glucosas antes de comidas, pero las glucosas postprandiales no están bien controladas o la hemoglobina glicada sigue por fuera de metas. En ese caso yo puedo adicionar 1 o 2 bolos de insulinas antes de las comidas. Generalmente empezamos con un bolo antes de la comida más grande del día, que nuestro medio generalmente es el almuerzo, y si es necesario vamos a adicionar un segundo bolo antes de otra comida. ¿Cómo lo hacemos? De acuerdo al automonitoreo de glucosa que le vamos haciendo a nuestro paciente. Y en este caso yo puedo seguir utilizando algunos fármacos orales, aunque cuando ya empiezo a poner estos bolos, probablemente medicamentos secretagogos como la sulfonilurea, si ya los estaba utilizando, o los inhibidores de PP4 ya no van a ser tan útiles para nuestro paciente. Puedo utilizar un esquema llamado el esquema basal bolus, que es el llamado esquema intensivo de insulina, en el cual hay 3 o más inyecciones de insulina al día. Entonces tengo una dosis de insulina basal asociado a un bolo de insulina antes de las 3 comidas principales. Este es el famoso esquema intensivo. O puedo tener una premezcla de insulina a la cual tengo 2 dosis al día de la premezcla y le adiciono un bolo de insulina prandial antes del almuerzo para que el paciente quede cubierto a lo largo de todo el día. Estas son las guías de de manejo de la diabetes de este año y como ustedes saben, nos han dividido el tratamiento de la diabetes de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente, haciendo mayor énfasis sobre todo en pacientes con enfermedad cardiovascular, pacientes con síndrome de falla cardíaca o pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Sí? También, si no tiene estas comorbilidades, también es importante tener presente el riesgo de hipoglucemia, si el paciente tiene una obesidad, y pensando siempre en la inducción de pérdida de peso, y pues también en nuestro medio es importante tener presente el costo de la terapia. Y como ustedes pueden ver, siempre en todos los escenarios, una de las opciones a considerar es la terapia con insulina. ¿Sí? Como pueden ver en los cuadros naranja, siempre vamos a tener la opción de utilizar insulina para lograr un buen control metabólico, porque es un medicamento que no tiene techo, es un medicamento que no tiene un tope en cuanto a control metabólico se refiere y siempre será una estrategia adecuada para el control de los pacientes. ¿Qué nos dice la guía? Siempre mire en un paciente la necesidad de utilizar terapia inyectable. Si es necesaria terapia inyectable, ojalá antes de pensar en insulina usted utilizara
un agonista de GLP-1, que ya tenemos varias opciones en nuestro medio, ya algunos de ellos están en el plan de beneficios, afortunadamente. Pero si usted, a pesar del GLP-1, o si usted consideró que era necesario, empieza insulina basal. Generalmente esa dosis de inicio de insulina basal es de 10 unidades al día, o 0.1, 0.2 unidades por kilo en el día. Recuerde que si usted va a utilizar insulina NPH, esa se debe aplicar a las 10 de la noche o antes de acostarse, cualquiera que sea el caso. Si usted va a utilizar cualquiera de los otros medicamentos insulínicos que tiene una vida media de 24 horas, pues no tiene que ser tan estricto con la hora de acostarse. Generalmente las usamos en horas de la noche, aunque en otros casos se podría utilizar en horas de la mañana. Como ya les mencioné, insulina Detemir, insulina Glargina U100 se deben aplicar siempre a la misma hora. En el caso de la insulina Glargina U300 y de la insulina de Gludec, perdón, podemos utilizar unos horarios más flexibles para su aplicación. Siempre uno debe guiarse con la glucosa en ayunas y el promedio de glucosa en ayunas de la semana o cada 3 días, o inclusive algunos autores proponen hacer ajustes más rápidos para tratar de llevar al paciente a metas, aumentando una dosis de 10 a 20% de la dosis total de insulina que se tenga hasta que llevemos a nuestro paciente a metas, vigilando que ese paciente no vaya a tener hipoglucemias. Si yo aún no he logrado la meta o el paciente tiene unas dosis muy altas de insulina, yo puedo considerar adicionar otros medicamentos, como puede ser un GLP-1 o otro tipo de medicamentos orales. Y si es del caso, puedo también considerar empezar un esquema basal plus, adicionando una dosis de insulina antes de la comida más grande, como habíamos mencionado ahorita, puede ser 4 unidades antes de esa comida, o el 10% de la dosis de insulina basal que tenga en ese momento, dependiendo de los valores de hemoglobina glicada que tenga mi paciente. Podría ser una disminución de la dosis de insulina basal en ese momento. Y puedo, de acuerdo, ahí ya tengo que empezar a hacer también un monitoreo de glucosa de las postprandiales, y de acuerdo a eso voy haciendo unos ajustes en la dosis de insulina, también del 10 al 20%, y si hay hipoglucemias también debo mirar cómo hacer ajustes en ese momento. Puedo usar también premezclas de insulina o ajustar la dosis de NPH a 2 dosis al día, dependiendo del control glucémico de mi paciente. No me voy a detener mucho acá, como les decía, porque ahorita en el caso clínico vamos a tener la posibilidad de ir explorando esto mucho más a fondo. Pero aparte, siempre que yo voy a ponerle insulina a un paciente, yo tengo que monitorizar esa glucosa, porque si no va a ser imposible tener un buen control del paciente. Entonces, todo paciente con insulina tiene obligatoriamente que hacerse un monitoreo de glucosa. Obviamente la complejidad de ese monitoreo va a depender del tipo de esquema de insulina que tenga el paciente, el tipo de insulina que utilice y los otros medicamentos y las condiciones de base que tenga mi paciente. No es lo mismo un monitoreo de glucosa en un diabético tipo 1 que en un diabético tipo 2. En el diabético tipo 1 hay un riesgo mucho mayor de hipoglucemias, ese paciente requiere mayor cantidad de aplicaciones de insulina durante el día, mientras que en el diabético tipo 2, en la mayoría de los casos, no se van a requerir tantas dosis de insulina, por lo menos en etapas iniciales de la enfermedad. Entonces hay varias formas de hacer este monitoreo de glucosa, el famoso automonitoreo de glucosa con las lancetas y las tirillas reactivas que todos conocemos. Tenemos otra forma, el monitoreo continuo de glucosa de 3 o 6 días con sensores subcutáneos, que ya les voy a mostrar. También tenemos más recientemente el monitoreo flash con un sensor subcutáneo, también clásicamente la hemoglobina glicada y otros marcadores que no tenemos en nuestro medio, como la albúmina glicosilada o la fructosamina, que no son tan útiles para el monitoreo. Tener en cuenta que la hemoglobina glicada, que es el que usamos, es un buen marcador, pero también tiene sus dificultades. Uno, que solo lo podemos hacer cada 3 meses, porque es un promedio de la glucosa que se nos está uniendo a la hemoglobina, y ese es el tiempo que va a tardar para su interpretación. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores, como vemos en la tabla, que pueden llevar a una interpretación alterada de la hemoglobina glicada, que tiene que ver con la vida media de los glóbulos rojos. Entonces yo tengo una anemia, esa anemia me puede afectar
los valores de hemoglobina glicada y dependiendo de la etiología de la anemia, esa hemoglobina puede estar más alta o más baja. Si hay enfermedades crónicas en el paciente, por ejemplo, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, alteraciones en las concentraciones de bilirrubina, el tratamiento con ciertos medicamentos, todo eso puede influenciar los valores de hemoglobina glicosilada y yo tengo que tener mucho cuidado con su interpretación. El ejemplo más clásico, por ejemplo, son los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis que tienen una anemia, es una anemia crónica, pierden sangre durante la hemodiálisis, les ponen eritropoyetina, sus glóbulos rojos viven menos tiempo, hay mayor concentración de glóbulos rojos circulantes, entonces inmaduros, entonces interpretar esa glicada es muy difícil. Entonces podemos ver algunos ejemplos, valores más altos de hemoglobina glicada, por ejemplo, en la raza negra, pacientes que tengan policitemia, pacientes que tengan una uremia, ¿sí? Valores más bajos de hemoglobina glicada, pacientes con anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque están en un alto recambio de glóbulos rojos, entonces los glóbulos rojos tienen una vida media mucho más corta, tienen mucho menos tiempo de exposición a la glucosa, entonces van a tener unos valores de glicada mucho más bajitas. Lo mismo los pacientes con anemia falciforme, pacientes que acaban de ser transfundidos, los pacientes en diálisis. Entonces, todas estas situaciones tenemos que tenerlas presentes y en esos casos la hemoglobina glicada no va a ser un buen marcador, entonces tenemos que valernos de otras estrategias como el automonitoreo del paciente o el mismo monitoreo continuo de glucosa. Entonces, para recordar la correlación de los valores de hemoglobina glicada con el promedio de glucosa, siempre nos han hablado de una meta de 7%. Cuando yo tengo una hemoglobina glicada de 7%, mi promedio de glucosa está más o menos en 154 y de ahí para adelante más o menos 30 miligramos por decilitro por cada punto que la glicada esté por encima de ese valor. Entonces, el otro ítem que es muy importante es el automonitoreo de glucosa, que muchas veces es muy difícil por situaciones tanto del paciente como propias de nosotros los médicos. ¿De qué va a depender el automonitoreo? El tipo de diabetes. Tiene que hacerse con mucha más frecuencia en un diabético tipo 1 que en un diabético tipo 2, por ejemplo. El esquema no es el mismo automonitoreo para un paciente que está solo con esquema basal que para uno que está con basal plus o con basal bolus, para un paciente que está con bomba de insulina o para un paciente que está con insulina combinada con un GLP-1. También nos va a ayudar, también van a influenciar muchos factores como las metas deseadas para ese paciente. No son las mismas metas para un paciente que lleva corto tiempo de evolución de diabetes sin presencia de complicaciones, como para aquel que ya tiene muchos años de evolución de la enfermedad y múltiples complicaciones. Se ha demostrado que el automonitoreo de glucosa nos puede ayudar a mejorar el control de la hemoglobina glicada. Miren que hasta 0.6% es una cifra que no es despreciable. Es muy importante, es obligatorio en aquellos pacientes que tienen un esquema intensivo de insulina, como les mencioné, es aquel que tiene 3 o más inyecciones de insulina al día. ¿Dónde se debería hacer? Antes de comidas y de meriendas, ¿sí? En toda persona que va a hacer ejercicio, antes, durante y después del ejercicio. Recuerden que el ejercicio es un factor que inicialmente puede facilitar hiperglucemia, posteriormente puede facilitar hipoglucemias e inclusive estas hipoglucemias pueden ser tardías, tan tardías como hasta 72 horas posteriores a la actividad. Es muy importante después de corregir hipoglucemias mirar la respuesta a estas antes de acostarse, después de las comidas, cuando el paciente va a conducir un vehículo. Son muchas las situaciones, obviamente no en todos los casos lo vamos a hacer así, pero siempre en esas situaciones tenemos que tener muy presente la posibilidad de hacer un monitoreo de glucosa. Esto nos va a ayudar a estar controlando la glucosa pre- y postprandial en nuestros pacientes, tanto tipo 1 como tipo 2, nos va a permitir un ajuste de las dosis de insulina en ambos tipos de diabetes, obviamente los que estén recibiendo insulina, nos puede ayudar a establecer conductas para prevenir la presentación de hipoglucemia, nos puede ayudar a mejorar el control, sobre todo en situaciones especiales, como cuando el paciente está enfermo, cuando el paciente va a hacer ejercicio, cuando tiene situaciones estresantes. Nos puede ayudar a detectar hipoglucemia y esto es muy importante, sobre todo en pacientes que tienen disfunción autonómica, que ya no hacen síntomas
cuando están presentando hipoglucemias. Entonces ya son pacientes que tienen valores bajísimos de glucosa, no hacen ningún síntoma y si no estamos haciendo un monitoreo de glucosa, pues no la van a corregir y ya pueden presentar síntomas neuroglicopénicos y requerir, solo ayuda de terceros para poder corregir las hipoglucemias o ya simplemente hacer una inconsciencia que puede ser letal en muchos casos. Entonces, es muy importante el automonitoreo de glucosa, como ustedes pueden ver. La otra estrategia que tenemos es el monitoreo continuo de glucosa, ya les voy a mostrar. Es un sensor que se pone en tejido celular subcutáneo que en tiempo real está mandándonos información sobre la glucosa intersticial y eso nos puede dar unas curvas que nos van a decir cómo está el control de la glucosa de mi paciente durante el tiempo, su relación con las comidas, con la actividad física que hace mi paciente y nos permite obviamente ver una tendencia en el comportamiento de la glucemia, nos permite hacer ajustes de la insulina de acuerdo a los parámetros que estamos evaluando, nos puede ayudar a mejorar el control de la hemoglobina glicada, inclusive nos puede dar el monitoreo un valor aproximado de hemoglobina glicada de acuerdo a las tendencias que nos está registrando. Y en pacientes que utilizan, por ejemplo, bomba de insulina, el monitoreo de glucosa nos puede dar datos que permiten a la bomba, en sus algoritmos, predecir cuándo el paciente va a tener una hipoglucemia y apagarse para evitar que el paciente la presente, o cuando ya la presentó, permitir que se apague para que él se recupere y ya cuando esté recuperado volver a infundir la insulina. Eso es una de las ventajas que tienen las bombas modernas que tenemos en este momento. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones. Este es, por ejemplo, el trazo de un monitoreo continuo de glucosa, en este caso son 3 días. Si ustedes miran, lo que está en verde son los parámetros de normalidad del comportamiento de la glucosa. Cada línea de colores es una curva de comportamiento de la glucosa a lo largo de esos días. La línea punteada es el promedio de la glucosa a lo largo de esos días. Si ustedes miran, por ejemplo, acá, en la línea azul, este paciente estuvo presentando unos valores muy bajos de glucosa y posteriormente hacía unas hiperglucemias compensadoras muy importantes. ¿Sí? En este día también tuvo una tendencia a tener unos valores bajos con hiperglucemias posteriores y en este tercer día pues lo que tuvo fue unas hiperglucemias. Entonces, en la parte de acá lo que estamos viendo es los momentos del día, diferentes momentos durante el sueño, antes, después del desayuno, antes, después del almuerzo, antes, después de la cena, horas de la tarde, y nos muestra qué porcentaje del tiempo ese paciente estuvo en metas, que ese paciente estuvo por encima, en el rango, o estuvo haciendo hipoglucemias. Esto es muy importante y nos permite a nosotros como clínicos hacer cambios, determinar conductas en el paciente y evitar complicaciones por hipoglucemia. Por ejemplo, aquí está dividido en los diferentes fragmentos del día, desayuno, almuerzo y cena. Aquí pueden ver el comportamiento de cada día. Ustedes ven acá unas hamburguesas, esos son los momentos del día en que el paciente comió. Estos son los momentos del día en que el paciente se aplicó insulina. Y estos círculos que ven acá son los momentos en que el paciente se hizo glucometrías para buscar una correlación con la del sensor. Entonces aquí vemos el comportamiento. Obviamente este paciente no tiene un buen control. Y hace poco tenemos introducido en nuestro país el monitoreo flash de glucosa. Este es un glucómetro en el cual este sensor se pone por vía subcutánea en un brazo, generalmente nos lo ponemos en el brazo. Ese sensor dura 14 días y por Bluetooth me está pasando información a un glucómetro que me está registrando la información. Ese glucómetro me puede tomar mediciones tan frecuentes como cada minuto. Como mínimo yo tengo que hacer 3 mediciones al día para que queden registradas todas esas mediciones. Entonces ustedes ven acá, cada punto de esto es una medición, ¿sí? Y aquí podemos ver un comportamiento. Lo que está en azul es en teoría los valores que se pusieron como predeterminados para ese paciente y nos está diciendo cómo se está comportando la glucemia a lo largo del día. Ustedes ven acá que nos puede dar un estimado de la hemoglobina glicada, nos dice qué tan bien o qué tan mal ha estado controlado el paciente a lo largo del día. Esta es una nueva tecnología, el problema es el costo que tenemos todavía para acceder a ella, pero está disponible en nuestro medio.
Otra cosa importante entonces es la hipoglucemia. Recuerden que la definición de hipoglucemia ha venido cambiando. Ya se considera una hipoglucemia clínicamente significativa aquella que está por debajo de 54, que es lo suficientemente bajo para indicar una hipoglucemia que es seria y clínicamente importante. El valor para estar alerta es por debajo de 70. Yo a los pacientes les sigo diciendo que por debajo de 70 es una hipoglucemia, que es una indicación para dar un tratamiento con carbohidratos de acción rápida y un ajuste en la medicación normoglucemiante si está indicado. Y la hipoglucemia severa es toda aquella hipoglucemia en la cual el paciente por sus propios medios no es capaz de corregirla y siempre va a requerir la ayuda de un tercero para corregirlo. ¿Okay? Las metas de manejo, pues en general tratamos de tener una hemoglobina glicada en 7 o por debajo de 7. Recuerden que cuanto más esté por debajo de 7, mayor es el riesgo de hipoglucemia, aunque en la actualidad tenemos muchas medicaciones que nos permiten tener una glicada por debajo de 7, alrededor de 6,5 sin hipoglucemia. Desde que el paciente no tenga hipoglucemias y la podemos tener en 6,5 mucho mejor. Ahí están los valores de glucosa que nos recomienda la guía como metas. Obviamente esto es para pacientes que no han tenido complicaciones. Si el paciente ya tuvo complicaciones, pues esas metas pueden variar, y si es un paciente anciano con múltiples complicaciones, probablemente una hemoglobina glicada entre 8 y 8,5 estaría bien. Un paciente con complicaciones y que tenga una buena expectativa de vida, pues probablemente una hemoglobina glicada alrededor de 7,5 estaría bien. Vamos entonces al caso clínico. Este es un paciente masculino de 56 años, antecedente de hipertensión y diabetes desde hace 4 años, a la fecha sin otros antecedentes de importancia y sin historia de complicaciones micro- o macrovasculares por la diabetes. Al interrogatorio, es sedentario, no tiene síntomas de hipo ni de hiperglucemia, no fuma ni consume licor. El tratamiento es con metformina 2 tabletas al día, sitagliptina 100 miligramos una vez al día, losartán 50 miligramos 2 veces al día y atorvastatina 40 miligramos en la noche. Su peso es de 70 kilos para un índice de masa corporal de 30,5, un perímetro abdominal de 100 centímetros, una presión arterial de 120/70, una frecuencia cardíaca de 82, tiene un fondo de ojo normal, cuello sin bocio, cardiopulmonar normal. El abdomen es llamativo, el aumento del panículo adiposo, no tiene masas ni megalias, no tiene dolor. En las extremidades no hay edemas, no hay alteraciones en los pulsos. El examen del pie es completamente normal. En los laboratorios tiene una hemoglobina glicada de 8,8, una microalbuminuria negativa, un colesterol total en 170, HDL de 43, triglicéridos de 146, un LDL de 97,8 que está en metas, y una creatinina de 1. Entonces, repito el tratamiento: metformina, 2 tabletas al día, una tableta de sitagliptina, losartán y atorvastatina. Entonces, las preguntas con este caso clínico es: ¿cuál manejo propone para este paciente? Un paciente con diabetes tipo 2 que no está en metas, tiene una glicada de 8,8 y está en tratamiento con 2 fármacos orales, metformina y un inhibidor de PP4. Si es insulina, ¿a qué dosis la comenzaría y a qué horas? ¿Cuál insulina usaría? ¿Suspendería la sitagliptina? ¿Cómo haría el monitoreo de glucosa en este paciente? ¿Cómo haría los ajustes de insulina? ¿Y cómo manejaría las hipoglucemias? Esas son las preguntas que vamos a empezar a responder a partir de ahora. ¿Cuál manejo propone para el paciente? Entonces, en este caso, es un paciente que tiene una glicada de 8,8. Aquí podríamos considerar varias opciones. Ponerle un inhibidor de SGLT2 sería una buena opción. Una sulfonilurea no creo que nos ayudaría mucho a llevarlo a metas, aumentaría el riesgo de hipoglucemia y también de ganancia de peso. No creo que sería una buena opción. Adicionar una insulina basal sería una buena opción desde el punto de vista de hipoglucemia y de ganancia de peso, pues no sería lo ideal, pero podría ser una opción. Adicionar una premezcla de insulina también sería una opción, pero ya mencionamos que aquí premezcla de insulina me refiero a una premezcla de insulina de acción corta con una insulina de acción larga. No lo usamos mucho en nuestro medio por los inconvenientes que ya les mencioné. Adición de insulina prandial a fármacos orales, les conté que es un esquema válido, pero
probablemente no sería el más recomendado. Preferiría uno más bien una dosis de insulina basal a 3 dosis de insulina prandial al día. Adición de una premezcla de insulina basal con GLP-1, esta podría ser una muy buena opción. O la otra opción sería un reemplazo del inhibidor de EPP4 por un agonista de GLP-1. Esta también sería una muy buena opción para nuestros pacientes. Entonces, siendo objetivos, yo podría optar por el inhibidor de SGLT2 o cambiar el inhibidor de EPP4 por el agonista de GLP-1. Pero como este es un taller de insulinoterapia, pues vamos a poner la insulina, ¿sí? En este caso, le vamos a empezar una insulina basal, 10 unidades al día o 0.1, 0.2 unidades por kilo día. Para este caso, vamos a empezar 10 unidades de insulina basal en la noche. Personalmente, preferiría iniciar una insulina análoga. Todas las insulinas están en el plan de beneficios, entonces en el caso de la NPH no dura 24 horas, hay mayor riesgo de hipoglucemia, tiene mayor variabilidad, yo no empezaría con NPH. En nuestro medio yo empezaría NPH solo en aquellas zonas donde sea la única opción realmente para comenzar. No importa la hora del día si estoy con insulina análoga, generalmente la mayoría de las veces la utilizamos en la noche. En el caso de NPH sí es obligatorio ponerla en la noche porque su vida media es corta y no nos dura las 24 horas. Ya mencionamos el horario flexible con Degludec y con Glargina U300. Como alternativa, ya lo mencioné, seguir fármacos orales y adicionar un inhibidor de SGLT2 o cambiar el inhibidor de EPP4 por un agonista de GLP-1 o una mezcla de insulina basal con GLP-1. Y no se nos puede olvidar a este paciente sedentario, a este paciente hay que estimularlo para que haga ejercicio, hay que remitirlo a nutrición y mejorar siempre los estilos de vida que son tan importantes como cualquier medicamento que le adicionemos para el manejo de la diabetes. ¿Okay? Entonces la pregunta aquí sobre cuál insulina usaría, tenemos todas estas opciones, pues la respuesta realmente sería cualquiera de las anteriores. ¿Por qué? La eficacia para controlar la hemoglobina glicada de cualquiera de estas insulinas va a ser la misma. ¿Sí? Independiente de la insulina que utilicemos, el control de la hemoglobina glicada va a ser la misma. ¿Cuál va a ser la diferencia? Probablemente no. La diferencia va a ser las hipoglucemias. Si comparamos Glargina y Detemir con NPH, la incidencia de hipoglucemia va a ser mucho menor con Glargina y Detemir, sobre todo en horas de la noche. Si comparamos Degludec y Glargina U300 con insulina Glargina, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, la incidencia de hipoglucemias es menor con Glargina U300 y Degludec con respecto a Glargina. Sí, lo mismo con respecto a Detemir. Entonces, yo puedo elegir cualquiera de las 5 insulinas, pero yo personalmente escogería cualquiera de los 4 análogos. Si usted me pregunta a mí, entre Glargina U300, Degludec y Glargina U100, ¿cuál escogería? Probablemente cualquiera. No tengo predilección por cualquiera de ellas. Nos han dicho que la ganancia de peso es menor con insulina Detemir con respecto a los otros análogos. Eso es cierto siempre y cuando con la insulina Detemir se utilice una sola dosis. Ese beneficio en el peso se pierde cuando ya pasamos a 2 dosis de insulina Detemir. Muy bien, entonces ya habíamos dicho que con cualquiera de las dos, la ventaja de las análogas sobre NPH es la menor incidencia de hipoglucemia, sobre todo nocturna, menor riesgo de fenómeno del alba. Recordemos que tenemos fenómeno de Somogyi y fenómeno del alba. Fenómeno de Somogyi es que por exceso de insulina hago hipoglucemia en la noche, en la madrugada, y al otro día voy a tener una hiperglucemia compensatoria en la mañana. Eso es el fenómeno de Somogyi. El fenómeno del alba consiste en que por falta de insulina en la madrugada voy a tener una hiperglucemia y al otro día en la mañana voy a tener hiperglucemia. Eso se debe, en el caso del Somogyi, a que el pico de la insulina se está haciendo muy temprano, antes que se liberen las contrarreguladoras o tengo una dosis muy excesiva de insulina basal. Eso lleva a la hipoglucemia y por esa acción contrarreguladora al otro día voy a tener una hiperglucemia compensatoria. ¿Sí? Esa es la razón por la que tengo que poner la NPH antes de acostarme. Si yo pongo la NPH en la comida, el pico de la NPH se va a presentar antes de la madrugada, antes de las 2 o 3 de la madrugada, donde se disparan las contrarreguladoras, y eso me va a favorecer el Somogyi. Por eso debo poner la NPH en la noche antes de acostarme. Y el fenómeno del alba es que tengo una dosis insuficiente de insulina basal
entonces la dosis no alcanza a contrarrestar el pico de las hormonas contrarreguladoras y por eso el otro día el paciente está muy hiperglucémico. Hay mejor calidad de vida y satisfacción con la terapia con insulinas análogas y menor ganancia de peso, sobre todo con insulina de Temir. ¿Cuándo debo tener un paciente con insulinas análogas? Yo pienso que en este momento que todos están en el plan de beneficios, pues todos los pacientes deberían estar con insulinas análogas por el menor riesgo de hipoglucemia, pero obligatoriamente pacientes con edad avanzada, sobre todo que no tengan un buen monitoreo de glucosa, pacientes con mayor riesgo de hipoglucemia, pacientes con enfermedad renal crónica, hepatopatía, pacientes con enfermedad cardiovascular, sobre todo aquellos con enfermedad coronaria que no ha sido revascularizada, pacientes que tengan un mal control metabólico, que sobre todo teniendo hipoglucemias recurrentes, o aquellos pacientes que tengan hipoglucemias severas, tengan o no, o aún siendo pacientes que tengan hemoglobina glicada en metas, pero que están haciendo hipoglucemias recurrentes o severas. Y muy importante, aquellos pacientes que tengan falta de percepción de síntomas con hipoglucemia. Si yo tengo un paciente con insulina basal o un paciente con insulinoterapia y yo tengo una sulfoniluria, lo ideal sería quitar la sulfoniluria, cambiarla por otro medicamento que no facilite tanto las hipoglucemias, pero si por alguna razón la tengo que dejar, la recomendación es baje la dosis en un 50%. Eso sí estoy utilizando insulina basal. Pero si yo tengo insulina basal y sulfoniluria, yo ya tengo que empezar a ponerle bolos de insulina prandial, ahí sí en ese momento tengo que retirar por completo la sulfoniluria. ¿Ok? ¿Cuáles son las indicaciones de insulina U300 y de Gludec? Aquellos pacientes que tengan dosis altas de insulina, que en los estudios se definió como más de 42 unidades de insulina basal, pero generalmente hablamos de dosis altas de insulina basal, aquellas que estén por encima de 0.4 a 0.5 unidades por kilo día, aquellos pacientes con insulina severa, con hipoglucemias severas, nocturnas o recurrentes con otros análogos basales de insulina, independientemente del valor de hemoglobina glicada, pacientes con mucha variabilidad glucémica, con la terapia con análogos convencionales. Definir variabilidad glucémica es un poco complejo, pero que tengan muchas fluctuaciones de glucemia, ya sea entre hiper e hipoglucemias a lo largo del día. Eso se considera pacientes muy variables, pacientes que por su ocupación o estilos de vida requieren flexibilidad en los horarios de aplicación de insulina. Mi recomendación es pacientes con alto riesgo de hipoglucemia, sobre todo pacientes ancianos, con enfermedad renal crónica, hepatopatía, sobre todo ancianas de sexo femenino, tienen mayor riesgo de hipoglucemia. Si yo comparo U300 con insulina de Gludec, para mí son muy similares, hablando del diabético tipo 2. En paciente diabético tipo 1 que tenga hipoglucemias recurrentes, yo me inclinaría más por Degludec. Pienso que pueden ser de primera elección, todas están en el PBS. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer el monitoreo de glucosa a este paciente? Si le vamos a empezar insulina basal combinada con fármacos orales, yo podría hacerlo de varias maneras. Glucemia en ayunas todos los días y una vez a la semana a las 3 de la mañana. Glucemia pre y postprandial 2 veces al día. Glucemia pre y postprandial 6 veces al día. Hay muchas formas de hacer el monitoreo de glucosa, ¿sí? Y estas son algunas de las formas de hacer monitoreo que nos propone la literatura. En este paciente probablemente escogeríamos esta, glucosa en ayunas, que es nuestra principal meta, y por lo menos una vez a la semana a las 3 de la mañana. Ya en otros casos donde el paciente tenga insulina en bolos, ya sea un basal plus o un basal bolos, probablemente podríamos hacer cualquiera de estas otras interpretaciones. Y en este caso de nuestro paciente vamos a hacer esto y ocasionalmente yo podría hacer otras mediciones de glucosa en otros momentos del día, ya sea por síntomas o simplemente porque queremos vigilar al paciente, ¿sí? Entonces, dependiendo del esquema de insulina y las comorbilidades y los otros tratamientos que tenga el paciente, pues yo voy a utilizar uno u otro automonitoreo de glucosa. ¿Qué busco yo? Que por lo menos el 50% de las mediciones de mi paciente estén en metas. Eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Y ya habíamos dicho que para unos pacientes de estos debemos tener una meta entre 80 y 130, aunque esa meta puede cambiar de acuerdo a la condición de base de mi paciente. ¿Cómo hago los ajustes de insulina basal? Hay muchas formas. Entonces, algunos autores sugieren ajuste cada día, cada tercer día o cada séptimo día, de acuerdo al promedio de glucometrías en ayunas. Ya vamos a ver eso. Los canadienses, por ejemplo, dicen aumentar una unidad de insulina todos los días hasta lograr metas.
Otros dicen, y la recomendación es hacer un ajuste de 10 a 20% de la dosis de insulina o 2 a 4 unidades. Generalmente nos han dicho cuando yo vaya a hacer ajustes en la dosis de insulina basal, pues por lo común espere mínimo 2 días antes de hacer ajustes, y si es en la insulina prandial, por lo menos 24 horas. Pero como pueden ver acá, los canadienses, por ejemplo, dicen aumente una unidad diaria de insulina hasta lograr metas. Entonces, ¿de dónde salen esas recomendaciones? Salen, por ejemplo, de estos estudios Treat to Target. Ellos que le decían a los pacientes, usted cada 3 días va a ajustar la dosis de insulina de acuerdo a cómo tiene la glucosa en ayunas o en ayunas y antes de la cena, y de acuerdo a estas tablitas que le daban a los pacientes, el paciente iba ajustando la dosis hasta que llegara a una meta. ¿Sí? Entonces miren algunos de los esquemas que se utilizaban en los diferentes estudios. Entonces uno puede hacer eso con su paciente. Cada tercer día, yo por ejemplo le digo a mis pacientes que lo hagan cada 7 días, ¿sí? De acuerdo a ese promedio que tienen los pacientes. Entonces este es un ejemplo de lo que yo le digo a mis pacientes. Tú tienes una meta de 80 a 130, entonces saca el promedio de cada semana. Si son 7 veces, pues suma las 7 mediciones y divide por 7. Si tu glucosa está por debajo de 80, significa que tienes una dosis muy alta de insulina. Baja 2 a 4 unidades de insulina basal o 10 a 20% si lo prefieres así. Si tu glucosa está entre 80 y 130, pues la mayoría de las veces no hay que hacer ningún cambio, siempre, pero mire que no esté haciendo muchas hipoglucemias o mucha variabilidad, porque a veces, aunque esté en metas, también puede requerir ajustes. Mira cómo está la glucosa. Si la glucosa está más de 130, ahí pueden estar pasando dos situaciones. O tiene un fenómeno del ALBA o tiene un fenómeno de Somogyi. Entonces vamos a mirar cómo está la glucosa a las 3 de la mañana. Resulta que está amaneciendo muy alta, el promedio de la semana está muy alto, pero en la madrugada tiene valores muy bajos. Este paciente está haciendo un fenómeno de Somogyi probablemente, entonces tienes que disminuir la dosis de insulina. Pero resulta que en horas de la madrugada tu valor de glucemia está muy alto, entonces lo que tienes que hacer es aumentar la dosis de insulina en 2 a 4 unidades o un 10 a 20%. Entonces así es como yo le digo a mis pacientes que hagan los ajustes, ¿ok? Entonces entremos en materia. Este es nuestro paciente y este es el automonitoreo de glucosa que nos trae. Si ustedes ven, aquí están todas las mediciones en ayunas, el promedio de la semana está por fuera de metas, tiene una medición de las 3 de la mañana que está por fuera de metas, la glucosa se la midió en otros momentos del día, antes de comidas, y está por fuera de metas. Entonces, este paciente tiene un fenómeno del ALBA. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este paciente hay que aumentarle la dosis de insulina, ¿sí? Entonces, estaba con 10 unidades, vamos a aumentarle la dosis de insulina a 12 unidades al día. Ahora vuelve, 2 semanas después nos muestra este monitoreo de glucosa. A pesar del aumento que le hicimos, las glucemias están por encima del promedio y el promedio de la semana fue 200. En la madrugada está elevado, sigue teniendo un fenómeno del ALBA. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aumentar la dosis de insulina, esta vez no le subí 2, sino que le subí 4 unidades, entonces vamos en 16 unidades al día. Obviamente tenemos que mirar qué pasa con la alimentación de este paciente, cómo está la adherencia al ejercicio, recordar todas esas cositas es fundamental también para garantizar el éxito en la respuesta al tratamiento. 2 semanas después el paciente vuelve, está con una dosis de 22 unidades de insulina basal y este es el monitoreo de glucosa que trae. Entonces, si ustedes miran, tiene un promedio que está muy bien, 131, pero le llama uno la atención que hay unos valores normales, unos valores muy altos, otros valores como hacia el límite inferior. En ayunas hay como mucha variabilidad y si ustedes miran en la madrugada, este paciente está haciendo unos valores de glucemia, una hipoglucemia por acá un valor muy hacia el límite inferior, por acá tuvo una hipoglucemia y por acá también un valor muy hacia el límite inferior. Probablemente este paciente lo que está haciendo es que tiene una sobreinsulinización basal. ¿Sí? Entonces estábamos con 22 unidades, lo que hicimos acá con este paciente es bajar la dosis de insulina, a pesar que tenía un promedio prácticamente normal, este paciente tenía una sobreinsulinización basal. Entonces lo que hicimos acá fue disminuir la dosis de insulina a 18 unidades al día. Entonces, ¿cómo se maneja la hipoglucemia? Las hipoglucemias se manejan con la regla del 15.
Cuando yo tengo una hipoglucemia, una glucemia por debajo de 70, debo consumir 15 gramos de carbohidratos. Entonces aquí está. Hipoglucemia con un valor por debajo de 70, debo ingerir 15 gramos de carbohidratos. ¿Qué son 15 gramos de carbohidratos? 3 tabletas de glucosa de 5 gramos se consiguen en nuestro medio, o más sencillo, 3 sobres o 3 tubos o 3 cubitos de azúcar en un vaso de agua, o un vaso de leche normal, o un vaso de gaseosa normal, o un tubito de leche condensada. También puede usar glucagón, 1 miligramo intramuscular o intravenoso, vienen ampollas de glucagón de 1 miligramo, pero eso es sobre todo en aquellos casos en los que el paciente está inconsciente. Repito la glucometría a los 15 minutos, si la glucosa sigue por debajo de 70, pues vuelvo y repito esta regla de 15. Si la glucosa ya está por encima de 70, yo ahí tengo que mirar qué está pasando. Si es hora de comer, le digo al paciente coma con normalidad. Si en ese momento el paciente tiene que aplicarse insulina prandial, le tengo que decir, acá coma con normalidad y al terminar de comer se aplica la insulina prandial, pero se aplica una dosis inferior, ya sea 10% menos o 2 a 4 unidades menos con esa comida. Pero si no es hora de comer, debe hacer una merienda para que no vuelva a tener hipoglucemias hasta la siguiente comida, ¿ok? Si ese paciente tiene una glucemia por debajo de 50, ya no son 15 gramos de carbohidratos, sino que son 20, ¿ok? Si el paciente está inconsciente, lo que debo hacer es la aplicación de glucagón. Pero si por alguna razón lo encuentro inconsciente en la casa, puede utilizar las famosas papeletas de miel aplicándosela en la mucosa oral, sublingual, mientras que lo lleva a urgencias. Eso nos puede ayudar a que el paciente se vaya recuperando. Si yo repito esto y llevo 3 correcciones y el paciente sigue haciendo hipoglucemias, pues es mejor llevarlo a urgencias para una atención para que esto no pase, ¿ok? Bueno, este paciente siguió haciendo lo que estábamos, pues, el control, el ajuste cada 7º día de los valores de glucosa, viene 3 meses después, tiene una hemoglobina glicada de 7,8, la glucemia en ayunas y a las 3 a.m. está perfecta, está en metas, en ese momento tiene una dosis de insulina basal de 18 unidades, pero claramente esta hemoglobina glicada está por fuera de metas. Entonces, ¿qué proponen para el manejo? ¿Cómo deberíamos continuar el monitoreo de glucosa? En este momento tenemos una hemoglobina glicada que está por fuera de metas, pero nos dicen que la glucemia en ayunas y a las 3 de la mañana está por fuera de metas. Muy probablemente lo que está pasando con este paciente es que su mal control se deba a que tiene una hiperglucemia de predominio postprandial. Cuanto más cerca esté la hemoglobina glicada de metas, esa elevación va a depender más de las glucemias postprandiales. Cuanto más lejos esté de la meta, la hemoglobina glicada, probablemente esa hiperglucemia va a depender más de las glucemias preprandiales. Entonces, para este paciente tenemos varias opciones. Desde el punto de vista de la insulinoterapia, podemos utilizar el esquema Basal Plus. A este paciente lo tenemos con fármacos orales, en este caso lo teníamos con metformina y un inhibidor de DPP4. Aquí le voy a dejar la insulina basal que ya traía y le puedo poner un esquema Basal Plus. ¿Cómo hago el esquema Basal Plus? Le pregunto al paciente, ¿cuál es la comida más grande que usted tiene en el día? Como habíamos dicho, generalmente es el almuerzo. Entonces, en el almuerzo le voy a poner un bolo de insulina. Esa dosis puede ser de 4 unidades para empezar, o 0.1 unidades por kilo, o el 10% de la dosis de insulina basal que tenía el paciente en ese momento. Generalmente empezamos con 4 unidades. La otra forma es que le puedo empezar a hacer también monitoreo de glucosa postprandial, lo reviso una semana después y en el momento donde tenga mayor hiperglucemia postprandial, ahí empiezo a hacer también, aplicarle el bolo de insulina antes de esa comida. Pues entonces aquí tengo un esquema Basal Plus con una dosis o un Basal Plus con 2 dosis. Ya empecé aquí con una dosis, el paciente siguió haciendo hiperglucemias postprandiales en esta comida, pues ahí le pongo un segundo bolo. Este es el famoso esquema Basal Plus. Pero yo en este paciente, en vez de ponerle un bolo de insulina prandial, también podría utilizar otras alternativas. Por ejemplo, yo a este paciente le podría poner un inhibidor de SGLT2.
adicional al tratamiento que viene recibiendo. O podría retirarle el inhibidor de EPP4 que está recibiendo y dejarle el liraglutide, ¿sí?, una vez al día, o le podría poner lixisenatide también una vez al día, o podría ponerle exenatide 2 veces al día, aunque ya exenatide, no, esta presentación ya no la tenemos en nuestro medio, podríamos poner exenatide en vez del inhibidor de EPP4 y dejarlo con la insulina basal y la metformina, o podría poner un exenatide LAR una vez a la semana, o semaglutide una vez a la semana, o dulaglutide una vez a la semana, o inclusive podría suspender la insulina basal que tiene en ese momento. En ese momento estaba el paciente con insulina basal, la podría suspender y ponerle una premezcla de insulina con GLP-1, que podría ser, por ejemplo, insulina glargina con lixisenatide, en ese caso arrancarle con 10 unidades e ir titulando, o cambiarle a insulina de Gludec con liraglutide y ponerle 16 unidades al día. Tendría cualquiera de esas opciones en vez de un esquema basal plus. Como estamos en el taller de insulinoterapia, pues le vamos a poner el esquema basal plus. ¿Y cómo le haría el monitoreo de glucosa? Pues podría tener cualquiera de estas dos opciones, glucemia preprandial y postprandial 2 veces al día, o glucemia pre y postprandial 6 veces al día. Esta sería una de las opciones que podríamos hacer 2 días a la semana, que el paciente se chequee 6 veces al día, o hacerlo de esta forma más escalonada, ¿sí? Yo al paciente le recomendaría este automonitoreo. Y así, aunque hay momentos del día en el que él no se va a chequear, yo voy a mirar la tendencia del comportamiento de la glucemia a lo largo de todas las semanas y eso me permitirá tener la conducta. Entonces, en este paciente habíamos empezado, le habíamos dejado con las 18 unidades de insulina basal y las 4 unidades de insulina prandial antes del almuerzo. Probablemente al empezar esta insulina prandial ya nos sobra el inhibidor de EPP4 y lo retiraríamos. Entonces, este es el monitoreo de glucosa que nos trae el paciente. ¿Cuál es el orden que seguimos? Primero glucemia en ayunas, glucemia antes del almuerzo, glucemia antes de cena, glucemia en la madrugada y posteriormente miramos postprandiales. Glucemia en ayunas está en metas, glucemia antes de almuerzo está en metas, glucemia antes de comida está en metas, glucemia de la madrugada están en metas. Glucemias después del desayuno están por debajo de 180, que es la meta. Glucemia después del almuerzo está por fuera de metas, están mayores de 180. Glucemia después de comida están en metas. Entonces, en este momento no tenemos necesidad de hacer ajustes de la insulina basal, no tenemos necesidad de ponerle una dosis de insulina antes del desayuno, pero la dosis de antes del almuerzo sí la tenemos que ajustar. Entonces, a este paciente le vamos a dejar la misma dosis de insulina basal, le vamos a aumentar la dosis de insulina prandial del almuerzo a 6 unidades y no necesita más ajustes. Vuelve a las 2 semanas con este monitoreo de glucosa, tiene una dosis de 18 unidades de insulina basal y 6 unidades de insulina prandial antes del almuerzo. ¿Qué cambios propone? Vemos acá, glucemia en ayunas, 100, 73 y 179. Pues le llama a uno la atención este valor y este valor está un poco por fuera de metas. Si uno saca el promedio de anormal, vamos a mirar cómo están antes de almuerzo, están normales, antes de comida están normales, pero en la madrugada le llama a uno la atención que este valor, aunque está normal, está tirando hacia el límite inferior y tuvo por acá una hipoglucemia. Vamos a ver postprandiales de desayuno están muy elevadas, postprandiales de almuerzo están bien, postprandiales de cena están bien. Entonces, en este paciente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que disminuir la dosis de insulina basal, tenemos que empezar una dosis de insulina prandial del desayuno, tenemos que seguir con la insulina basal del almuerzo igual y no necesitamos por ahora insulina en la comida. Entonces, ¿qué tenemos acá? Le bajamos la dosis de insulina basal a 16 unidades, la insulina prandial del desayuno la empezamos, 4 unidades, y dejamos igual la insulina del almuerzo en 6 unidades. Entonces, acá tenemos un esquema basal bolos con 2 dosis de insulina, ¿ok? Posteriormente vuelve a las 2 semanas, tiene 16 unidades de insulina, 4 unidades de prandial antes del desayuno y 6 unidades de prandial antes del almuerzo. Este es su esquema. Vemos que en ayunas está por fuera de metas, el promedio nos da más de 130, antes del almuerzo está ahí en el límite, antes de comida está por fuera de metas
y a las 3 de la mañana está por fuera de metas, o sea que tiene una subinsulinización basal, tiene un fenómeno del alba. Después del desayuno está en metas, después del almuerzo está en metas, después de la comida está por fuera de metas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? Tenemos que aumentar la dosis de insulina basal, se la subí a 18 unidades, una dosis de insulina prandial del desayuno igual, la de dosis del almuerzo igual, y como antes de la cena, como en la cena está haciendo ya hiperglucemias, empezamos una dosis de insulina prandial. Entonces a este paciente ya lo pasamos a un esquema basal bolus. Entonces mire que este paciente pasó de tener una dosis de insulina basal a hacer todo el recorrido, un esquema basal plus, hasta que llegamos finalmente a un esquema basal bolus. Obviamente, en todos estos casos siempre sigue presentándose el riesgo de presentar hipoglucemias. Nuevamente les muestro el algoritmo para que lo tengan presente para la corrección de las mismas. Pero, ¿qué hacer cuando necesita un paciente de entrada un esquema basal bolus? Pues en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, siempre un diabético tipo 1 va a requerir 4 dosis de insulina al día como mínimo. Una dosis de insulina basal, mi recomendación personal es que a todo diabético tipo 1 obligatoriamente se le debería poner insulina análoga, ¿sí? Ya el uso de NPH e insulina cristalina es realmente porque no tenemos ninguna otra opción diferente para ofrecerle al paciente. ¿Por qué? Porque NPH y cristalina tienen mayor riesgo de inducción de hipoglucemias y mayor variabilidad. Pero realmente un paciente debería estar con un esquema basal bolus con análogos de insulina. Listo, una dosis de basal y 3 dosis de insulina prandial. Cuando los pacientes se presentan con una crisis hiperglucémica, como cetoacidosis y estado hiperosmolar hiperglucémico, obviamente primero hacemos el manejo endovenoso y después ese paciente debe salir con un esquema basal bolus. Cuando el paciente tiene una hemoglobina glicada mayor de 10 o una glucosa aleatoria mayor de 300 o valores mayores de 250 todo el tiempo, habiendo descartado una crisis hiperglucémica. Cuando el paciente tiene una dosis de insulina basal mayor a 0.4 a 0.5 unidades por kilo día, aunque esto ya es muy relativo porque tenemos muchas otras opciones a ofrecerle, SGLT2, inhibidores de SGLT2, análogos de GLP-1, es una opción. La dosis del esquema basal bolus es 0.5 a 1 unidades por kilo día en diabéticos tipo 2 y 0.3 a 0.5 unidades por kilo día en diabéticos tipo 1. Generalmente empezamos 50% de la dosis como insulina basal y 50% de la dosis como insulina prandial, dividida en 3 dosis iguales en el diabético, en ambos diabéticos. Pero si son pacientes en pubertad o pacientes ya muy jóvenes, muchas veces empezamos como 40% de la dosis como insulina basal y 60% de la dosis como insulina prandial. Vamos rápidamente a hablar un poquito de diabetes tipo 1. Ya mencionamos las dosis de inicio, pero recordar que muchas veces los diabéticos tipo 1 pueden tener una etapa que se llama la luna de miel, en la cual todavía tienen algún grado de producción de insulina y esos pacientes les empieza un esquema basal bolus y rápidamente empiezan a hacer muchas hipoglucemias y tiene uno que desmontar rápidamente insulina y a veces solo con una dosis de insulina basal como de 0.1 a 0.2 unidades por kilo día van a tener control. Esa es la famosa luna de miel, hay que tener presente eso. Ya les mencioné las dosis, como hay que empezar, y a medida que yo ya voy como teniendo una dosis estable de insulina, yo puedo enseñarle al paciente a hacer unas correcciones cuando ya tiene, cuando hay momentos en que la glucosa está por fuera de metas. Para eso utilizo las dosis de corrección, utilizo este algoritmo, 1700 dividido la dosis total de insulina. Es decir, si el paciente, por decir algo, se aplica 30 unidades de insulina, 1700 dividido 30, supongamos que eso nos dio 50, eso significa que si el paciente está descontrolado, yo puedo dar una dosis de corrección basándome en estas fórmulas. Y también puedo enseñarle a mi paciente a que aprenda a calcular cuánta insulina se tiene que aplicar de acuerdo a lo que se coma. Para eso utilizamos el conteo de carbohidratos y la relación insulina-carbohidratos. A partir de esta relación, 450 dividido la dosis total de insulina. Entonces, esa relación, que se conoce en inglés el ratio, por ejemplo, 450, supongamos que yo me pongo 50 unidades en todo el día. 450 dividido 50, eso me da 9. Entonces, yo me tendría que aplicar
una unidad de insulina por cada 9 gramos de carbohidratos que yo consuma en una comida. En los diabéticos tipo 1, estas son las metas que yo tengo. Yo utilizo en ellos el esquema basal bolos, como ya lo mencionamos, que puede ser con dosis fijas o un esquema basal bolos asociado al conteo de carbohidratos. Cuando ya el paciente aprende a contar carbohidratos, él va a calcular cuál es la dosis de insulina que necesita de acuerdo a la cantidad de carbohidratos ingerida. Por eso ven ustedes acá que la dosis va a ser diferente. Entonces, ¿el conteo de carbohidratos en qué consiste? En que el paciente aprende a calcular cuántos carbohidratos contiene una porción de un alimento en particular. Entonces, para eso, él utiliza todas estas mediciones. Entonces, por ejemplo, un plátano pequeño o medio banano es equivalente a 15 gramos de carbohidratos y el paciente va a aprender a contar esos carbohidratos y a calcular cuánta dosis de insulina necesita aplicarse de acuerdo a lo que coma. Entonces también aprende a mirar las etiquetas de los diferentes alimentos que va a consumir y con base en eso a calcular los carbohidratos ingeridos y a calcular las dosis de insulina que necesitan. Entonces, por ejemplo, aquí está, este es un ejemplo, una rebanada de pan francés, por ejemplo, tiene 81 calorías y le aporta 15 gramos. Entonces, el paciente, con base en eso, aprende a calcular cuánta insulina necesita. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, en un diabético tipo 1, el medicamento de elección son los análogos de insulina. ¿Por qué? Porque causan menos hipoglucemia que la NPH y la insulina regular. Tenemos unas insulinas ultra rápidas, como les mencionaba, la Aspar, pero no la tenemos en nuestro medio, un pico de acción mucho más corto y una duración de acción más corta, pero no se traduce en un mejor control de hemoglobina glicada. El problema en muchos países sigue siendo el costo, pero en nuestro medio pues todos los análogos están dentro del plan de beneficios, eso nos permite pues poder usarlos con mayor libertad. Podemos utilizar la insulina ya sea en lapiceros o con jeringas, pues la mayoría de los análogos vienen todos en lapiceros, aunque también vienen en presentación de cartuchos y necesitarán jeringas, pues en la medida de lo posible sería mucho mejor utilizarlos en la presentación en lapiceros. También tenemos la disponibilidad de bombas de insulina para el manejo de los pacientes. Aquí están las indicaciones, sobre todo están mucho más indicadas para pacientes diabéticos tipo 1, que tengan un mal control a pesar de estar pues en un esquema intensivo de insulina, pacientes que tengan variaciones muy amplias de la glucemia a lo largo del día, sobre todo aquellos que tengan cetoacidosis recurrentes, pacientes que tengan hipoglucemias severas frecuentes, pacientes que no tengan síntomas asociados a las hipoglucemias, que tengan fenómenos del ALBA significativos o que tengan sensibilidad extrema a la insulina que favorezcan los fenómenos de hipoglucemia o de hiperglucemia con mínimos ajustes en la dosis, pacientes especiales con diabetes mellitus, sobre todo pacientes en etapa preconcepcional, embarazadas, niños, adolescentes, atletas de alto rendimiento. Obviamente son pacientes que tienen que tener un muy buen entrenamiento, muy buena adherencia tanto al tratamiento como al automonitoreo, al conteo de carbohidratos. Pacientes que tengan pues que puedan controlarse mucho mejor con este tipo pues de terapias, y en algunos casos de diabetes tipo 2 que tengan también un mal control a pesar de unas dosis altas de insulina en esquema basal bolos, también lo del fenómeno del ALBA muy significativo, estilo de vida erráticos, pacientes que viajen con frecuencia a largas distancias, que tengan horarios impredecibles, que dificulten una adherencia con el tratamiento, que tengan resistencia severa a la insulina. Uno habla en un diabético tipo 2 de resistencia a la insulina cuando tiene dosis de insulina pues es muy variable la definición, pero dosis mayores de 1.2 a 1.5 unidades por kilo día, o en algunos casos de difícil control, como pacientes postpancreatectomía, también podría ser de utilidad la bomba de insulina. Aquí vemos una bomba de insulina, esto es todo lo que contiene, este es el aplicador, esta es la aguja que va pegada a la piel del paciente. Esto va conectado a la aguja, este es el reservorio donde tenemos la insulina, que a su vez va dentro de la bomba, y este es el sensor que está midiendo continuamente la glucosa y por Bluetooth transmite
información a la bomba va detectando el comportamiento de la glucemia. Las bombas modernas, al ver que va cayendo rápidamente la glucosa, dispara alarmas que te avisan que va cayendo muy rápido la glucosa y que puedes hacer hipoglucemia. Además, si apaga ante inminencia de hipoglucemia o si ya presentas hipoglucemia, también tiene alarmas en caso tal que la glucemia esté muy elevada y te indica la necesidad de medir cuerpos cetónicos si es del caso, o de hacerte medición pues también de glucosa capilar. Y estos son los registros que se pueden descargar del sensor para indicarte cómo está el comportamiento de tu glucemia, parecido al monitoreo continuo que les mostré antes, en diferentes momentos del día. Te puede calcular un valor aproximado de hemoglobina glicada de acuerdo a esto y qué tiempo está el paciente en metas. Entonces hay esto pues es como las metas que nos sugieren las guías: una glicada menor de 7, una glucosa capilar entre 80 y 130, 2 horas menores de 180, el tiempo en rango debería estar por encima del 70% en estos casos, el tiempo por fuera del rango en hipoglucemia menor del 4% y hipoglucemia severas menores de 1%, por debajo de 54, y lecturas por encima de 180 menor del 25% del tiempo, y lecturas mayores de 250 menor del 5%, y que haya una variabilidad glucémica menor del 36%. Ya para finalizar, también en diabetes tipo 1 podríamos utilizar otros medicamentos, y la evidencia pues es muy pobre. Con metformina realmente el efecto es mínimo, y lo que va a aportar sobre el control de la hemoglobina glicada no es mucho. Se podría utilizar sobre todo en pacientes que tengan obesidad y dosis altas de insulina, o mujeres que tengan ovario poliquístico. Pramlintide es un medicamento inyectable que se aplica antes de la comida y nos puede ayudar a disminuir la glucosa postprandial. No lo tenemos en nuestro país. Los agonistas de GLP-1 tienen un mínimo efecto. Sería útil sobre todo en pacientes que fueran obesos para ayudar a perder peso, pero puede aumentar el riesgo de hipoglucemia y puede aumentar el riesgo de hacer cetosis en estos pacientes. Podría ser útil en pacientes con altas dosis de insulina o pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular o renal establecida, pero realmente la evidencia que tenemos para usarlos en diabetes tipo 1 es muy pobre. Los SGLT2 podrían ser una buena alternativa, pero usados a dosis bajas. El problema que tienen grande es que pueden generar cetoacidosis diabética y generar infecciones micóticas o urinarias, que a su vez podrían facilitar cetoacidosis diabética. Y recuerden que esta cetoacidosis diabética generalmente es una cetoacidosis euglucémica por la gran glucosuria que generan. Entonces hay que tener una alta sospecha clínica con ellos. Están aprobados para su uso, pero por la Asociación Europea, no por la americana, y generalmente dosis bajas, 2.5 a 5 miligramos de empagliflozina, y sobre todo en pacientes que tengan sobrepeso. Muy bien, esto era la charla que les quería compartir. Espero que haya sido de su agrado. Y no sé si hay preguntas del público. Doctor, en el momento no tenemos preguntitas, solamente la de Andrés de Hambre, que era, pues nos dijo que excelente tema, y la que nos hizo de diabetes gestacional e insulina, si se va a revisar después. Entonces, recibimos las propuestas y muchas gracias. Puede ser un tema a considerar más adelante, claro. Listo. Muchísimas gracias por su ponencia, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esta capacitación quedó grabada para que la podamos compartir con todos los que están interesados y que no pudieron asistir a esta capacitación. Muchísimas gracias, doctor, a usted por su tiempo, por su ponencia. Nos vemos pues, en un mes con otro tema sobre endocrinología. No sé si de pronto alguien más tiene algún comentario o si el doctor también tiene algo que decir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego.